Muy bien. Estamos en, estamos en la página 15. Hemos hecho hasta el 14, ¿no es así? Ahí la tareita que se dejó, ¿no? Muy bien. Número 3, el 15 entramos. Supongo que sí, ¿no? La tareita, la tareita. 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 A ver, niño, voy a revisar la tarea. Comenzamos con la niña Hilda. Después la niña Rocío. Pero si me trae pescadito, ahí sí, le perdonamos. Tanto que usted dice que va a pescar, yo quisiera ir a pescar con usted, hermano. Muy bien. Entonces, la semana pasada hemos visto la lección 2, la primera parte, ¿no? Porque no podemos avanzar rápido, hay mucho por observar aquí. Y hemos comenzado a preguntarnos cuál es el motivo por el cual nuestro Dios salva a seres como tú y como yo. A seres que no, um, comparado al valor de Dios, el cual es incalculable, infinito, pues cuando nos comparamos con Dios, el ser humano no vale nada. ¿No es así? Ahora, no estoy diciendo que no haya un valor en nosotros, ¿no? Tenemos la imagen de Dios, pero nos estamos comparando con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le ha motivado a Dios para que nos pueda salvar? No ha visto nada bueno en nosotros, eso lo sabemos. No es que él ha visto a Roxana y wow, Roxana es diferente a los demás. Ha visto su lindo corazón. Ha visto lo que Roxana puede hacer. Y entonces Dios la restauró y la levantó porque Roxana es una pieza fundamental en el reino para tomar. Tingo María, ¿no, Roxana? Para tomar Tingo María para Cristo. Pero no, nos hemos dado cuenta que la única motivación que Dios tiene está en sí mismo. Nunca tiene una motivación fuera de sí mismo. Y eso no es orgullo ni egocentrismo. Eso es lo justo. Cuando Él hace las cosas para la gloria de su nombre, en realidad Él está siendo coherente con su perfección, con su justicia. Está siendo perfectamente coherente con su justicia, con su santidad. Es justo que le demos la gloria y la honra a Él, solamente a Él. Es justo que eso ocurra, mis amados hermanos. ¿Sí? Muy bien, entonces eso hemos visto y la semana pasada en esa tareita que hemos quedado en el número 2, hemos preguntado, ¿no? De acuerdo con las siguientes escrituras, ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Y entonces usted seguramente ha hecho la tarea, ¿no? A ver, Salmo 79:9. ¿Qué dice ahí? La gloria de su nombre. Por la gloria de su nombre. Él nos ha salvado. La motivación que Él tiene es para la gloria de su nombre. Salmo 106 del 6 al 8. Para hacer notorio su poder. ¡Wow! Para hacer notorio su poder. Increíble, ¿no? Increíble. Para hacer notorio su poder. Y incluso nosotros podemos encontrar en Éxodo cómo es que nuestro Dios quebrantó hasta al faraón y también era para hacer notorio el poder, su poder. Para eso levantó Dios a Faraón, dice las escrituras. ¿Se acuerdan ustedes? En Romanos capítulo 9, 1, por ahí. ¿Sí? No vamos a tomar un poquito de tiempo para eso, para buscarlo. Isaías 48:9. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para su alabanza, para que lo alabemos. Isaías 63:12. Exactamente. Para hacer para sí un nombre perpetuo. Bloqueaste, Teo, lo pusiste no, no.
¿Lo pusiste en avión? Ponlo en avión porque si suena algo se pierde la grabación. Si llama a alguien se pierde la grabación. De arriba abajo, ¿no? ¿Qué más? Isaías 63:2. 63:2. Isaías 63:2. 12, claro. 63:12. Exacto. Para hacer para sí un nombre perfecto. Ezequiel 36, 22, 23, el que queda, ¿sí o no? Para vindicar la santidad de su nombre santo. Pero básicamente son 5 textos que están diciendo lo mismo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace las cosas y cuál es la razón por la cual Dios nos ha salvado? Es una única razón. Para la alabanza, para su alabanza, para la gloria de su nombre, para vindicar la santidad de su santo nombre, para hacer para sí un nombre perpetuo, para hacer notorio su poder, resumidas cuentas, para la gloria de Dios. Amén. Número 3. En Jeremías 33, del 8 al 9, vamos a leer Jeremías. Jeremías 33, del 8 al 9. Se encuentra un texto de tanta belleza y valor que sobresale hasta entre las escrituras mencionadas, ¿sí? De los que hemos mencionado anteriormente. Muy bien. La pregunta, según el texto, ¿por qué salva Dios al hombre? ¿Es por el mérito de cada uno de los hombres o del hombre en general? ¿O es por su gloria? Jeremías 33, del 8 al 9, y vamos a leerlo juntamente. ¿Sí? Jeremías 33, del 8 al 9. Dice, está hablando, ¿no? Sobre la restauración que iba a traer a los judíos, ¿no? Y dice lo siguiente, a Jerusalén de manera particular, pero que trasciende en realidad para con todos nosotros, y dice, y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Dice, y los limpiaré de toda mi maldad, de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y luego, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hermanos, este texto debe ponerte a temblar. Es hermoso, pero a la misma vez es para temer. Porque aquí encontramos, una vez más, la razón por la cual Dios aquí perdona nuestros pecados, perdona las maldades, pero recuerda que el perdón de nuestros pecados también implica que hay otros rebeldes que no se están arrepintiendo y no se van a arrepentir, que no serán perdonados sus pecados, como decíamos el domingo, ¿no? Alguien, yo le preguntaba, ¿todo bien después de la prédica, no? Porque había traído su invitado, pues, ¿no? Y yo le decía, ¿todo bien? Fuerte, pastor, y justo hoy día le traigo. Justo hoy día la traigo, dice, ¿no? Bueno, a Anthony le pregunté también y dice, no, pastor, todo bien, más bien que bueno, dice, ¿no? Pero pregunté a otra persona y dice, no, justo hoy día le traigo. Y es que una vez que hemos escuchado la palabra, el evangelio, el mensaje hace dos cosas, hermano. Cuando predicamos el mensaje del evangelio, lo que estamos haciendo es abrir la puerta del reino de los cielos. Estamos hablando de manera metafórica, ¿sí?
abrimos la puerta del reino de los cielos y les estamos diciendo a la gente, pasen, entren. Y la manera de entrar es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero el mensaje es el que despierta, o el Espíritu Santo despierta los corazones, el mensaje es lanzado, ellos entienden, ellos escuchan, ellos entienden, ellos resucitan, y entonces al abrir esa puerta con la predicación del Evangelio, las personas entran, estamos hablando metafóricamente, entran al reino de los cielos. Es decir, estaban fuera y ahora entran y son salvos. Pero ocurre algo. Ese mismo mensaje predicado, la misma palabra de Dios predicada, el mismo evangelio predicado, cuando las personas no lo reciben, no reaccionan con arrepentimiento y fe, lo que estamos haciendo es más bien cerrarles la puerta y meterle llave para que ellos no entren. Y por eso dijimos el domingo, ¿no? Los cuatro terrenos escuchan el mensaje. Básicamente están en la iglesia. Están en la iglesia, porque ahí es donde más se predica, ¿no? No se predica mucho en las casas, se predica más en las iglesias. En la iglesia es donde se predica y en la iglesia es donde están estos cuatro terrenos. Y de estos cuatro terrenos, tres son terrenos que representan a corazones engañados, que al estar escuchando el mensaje y no reaccionan, están demostrando que en realidad la rebeldía de ellos es mantenida. Y eso evidencia que van camino al infierno. Cada vez que se escucha el mensaje, se espera una respuesta. Y la respuesta es oír y obedecer. Y aquí ahora en este texto, nuestro Dios está diciendo, yo limpiaré de toda su maldad. Yo los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí. Eso es el evangelio, ¿no? Perdonaré todos sus pecados con que pecaron contra mí. Y con que contra mí se rebelaron. El 9. ¿Y para qué? Miren, y me será a mí por nombre de gozo. Él es el que va a recibir la alegría, el gozo de alabanza. A mí me será, a mí y me será a mí por alabanza. ¿Y qué más? Y gloria. ¿Dónde? Entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. ¿Y cuál es el bien que nos hace, David? Nos ha perdonado nuestros pecados. Nos ha lavado nuestras iniquidades. Nos ha limpiado y nos ha blanqueado mucho más que la blanca nieve reflejada en el sol. Nos ha dado una limpieza a pesar de nuestra podredumbre, a pesar de nuestra inmundicia, nuestra iniquidad, nuestra rebelión. No lo queríamos. Y Él hizo esto, dijo. ¿Y para qué hizo esto? Para que me será a mí, dice, esto que yo hago, me será a mí por nombre de gozo. ¿Qué más? Me será a mí por alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Que es decir, Él se va a gozar, Él va a recibir alabanza, Él va a recibir gloria. ¿Se dan cuenta? Entre todas las naciones de la tierra, es una manera de decir en realidad de todo el universo, por así decirlo, que habrán oído de todo el bien que yo les hago, los he salvado, he entregado mi vida preciosa, he entregado mi vida, siendo el creador, entregué mi vida por ellos. Y luego dice, y también temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Y por qué temblarán? Porque tú sabes de qué te ha librado. ¿No te ha pasado alguna vez? Parado en la pista, a mí me ha pasado una vez en afilador, estaba parado en la pista, ¿no? Así volteado estaba. Mirando a bueno, la pista estaba acá, pues, ¿no? Estaba parado al filo, estaba volteado. Y qué sé yo, como siempre se escucha que vienen los carros, no me di cuenta que yo estaba un poquito metido, ¿no?
adentro de la línea blanca. Yo pensé que estaban más a la verga. Y en eso siento como que un viento, no, como que empuja. Y creo que era que el carro que venía a velocidad, el, el bus a velocidad. Y siento ese empujón, parece del viento. Y me empuja y pasa el carro. Y en eso que veo, tremendo tráiler, bus, pasando a una velocidad increíble. Me iba a agarrar. Pero, ¿saben? Al yo ver de qué me libré, yo temí. ¿No te ha pasado? Cuando te has dado cuenta de qué te has librado, hasta tiemblas. Ahora, acá nuestro Dios nos está haciendo un bien, pero el hacernos bien implica que veas de qué te ha librado. ¿Qué es ese bien? ¿Y qué es ese bien? Librarte de su juicio, de su mano poderosa en contra tuya. Y dice, y temerán y temblarán de todo el bien. ¿Por qué tendrías que temblar de todo el bien? Es que todo el bien es librarte de su mano poderosa en contra tuya. Nosotros nos jactamos, tenemos un Dios todopoderoso y sobrenatural. Ok, pero ese Dios todopoderoso y sobrenatural, o ese Dios omnipotente, para aquellos que no se han arrepentido y no se arrepienten y no se arrepentirán, es un Dios omnipotente en contra de él. Alguien totalmente poderoso en contra de él. Eso hemos mencionado anteriormente. Obviamente que debemos temblar. Volvamos a nuestro material. Volvamos a nuestro material. Pregunta. De acuerdo con este texto, ¿por qué salva Dios al hombre? En todo esto que Dios está haciendo, está mostrando en algún momento, es que, ¿sabes qué? Voy a salvar a Víctor porque ya, después de haber transitado en la vida, Víctor ha entendido, ha aprendido, y hay cosas buenas en Víctor. Es bueno, ¿no? Bueno, creo que me va a servir para poder usarlo y qué sé yo, ¿no? O tal vez pueda ver a Priscila y dice, no, Priscila tiene un valor especial para mí, ¿no? Por el, qué sé yo, por el carisma que pueda tener. No, ¿saben qué? Dios no ve nada en nosotros para salvarnos. La motivación para salvarte a ti o a mí, por eso no está en nosotros, está en Dios. Por eso es que tú jamás debes pensar que eres mejor al vecino. Incluso a los asesinos. No somos superiores a ellos. La única diferencia es que es la gracia de Dios quien nos ha visitado y nos ha despertado. Si no fuera la gracia de Dios, tú y yo estaríamos en el mismo caminar. Es más, hasta peor. Eso muestra las escrituras. Entonces, ¿por qué es que Dios salva? Es para su gozo, es para su alabanza, es para su gloria, es para que sea conocido en todos los habitantes de la tierra, es para que teman, es para que tiemblen al ver qué es lo que Dios está haciendo. Para eso es. Así que entonces ya no hay por qué, no estás pensando ahora. Cuando tú entiendes todo esto, te pones a pensar en los niños del África y dices, pero ¿por qué sufren eso? Si hay Dios, no debería haber niños del África muriendo ahí, con su piel pegada debido a que no comen semanas. Que se están muriendo. Si tú no entiendes realmente lo que Dios está haciendo, si tú no entiendes que el mayor problema del hombre es su juicio, el juicio de Dios, y no vemos que Dios más bien, para con los niños, somos optimistas, ¿no? Muy optimistas al ver algunos textos en las Escrituras y que nos llevan a creer que los niños son de Cristo. Y si mueren en la peor de las situaciones humanas,
son de Cristo. Se les es imputada la justicia de Cristo. Son salvos. Comparado a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, ¿no? Que pueda morir en cerros y cerros de dinero y opulencia, ¿sabes? Sin Cristo, ¿no? Yo preferiría ser el niño que muere en el África, que padece morir. Porque una vez que muere, entra al gozo del Señor. Pero Bill Gates, con todo su dinero, muere con toda su opulencia y entra a condenación eterna si no se arrepiente. ¿Por qué es que Dios salva? Para la alabanza, la gloria, el nombre. Esa es la razón. Cuatro, por favor. De acuerdo con los siguientes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿cuál es el motivo detrás de la obra salvífica, tanto de judíos como de gentiles? Vamos a hacer aquí varias repeticiones en realidad. Según de Samuel 7:23. Según de Samuel 7:23. Dice lo siguiente. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones. ¿Qué más dice? Y de sus dioses. Pero solo el 23 nos dice, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para Egipto, para ti de Egipto y de las naciones y de sus dioses. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Dios salvó a Israel para ¿para qué lo salvó? Eso, para hacer a Israel un pueblo suyo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué es que Dios escoge a Israel? ¿Porque es un pueblo especial? No, ¿saben? Pudo haber usado a los ashaninkas, pudo haber escogido a los huitotos, o a los achuares, o a los shipibos, o a los incas, o a los egipcios. Dios pudo haber escogido a cualquier pueblo. No es que los israelitas sean especiales. Yo sé que hay grupos sectarios que creen que Israel es salvo, siempre salvo, ¿no? Israel está cometiendo genocidio y no hablen mal de Israel porque es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios son todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo. La Biblia dice que así somos insertados al Israel, pero el espiritual. No es que Israel étnico, Israel por descendencia, por linaje biológico es que va a ser salvo. Todos son salvos por el arrepentimiento, porque se arrepienten y creen en Cristo. Y entonces Dios los salva y los hace hijos de Abraham. Y Abraham es el padre de Israel al final, ¿sí o no? Entonces somos hijos de Abraham, dice, pero somos hijos espirituales de Abraham. Por lo tanto, eso nos convierte en hijos o israelitas espirituales. No nos vamos a hacer crecer la barba, ni el pelo, ni nos vamos a ir a Iquitos ahí a comprar un terreno y alejarnos de la ciudad como hace la secta de los israelitas, que no son israelitas, ¿no? Pero, pero sí somos israelitas espirituales. El Israel espiritual es el pueblo de Dios. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Porque tenía algo especial? No. Solo porque Dios quiso,
para hacer notoria su gloria, su poder, para darse a conocer a las naciones de la tierra, él al final, pues, al hacerlo, le plació escoger un pueblo y punto. Y sobre ese pueblo poner su nombre, poner su ley y que ese pueblo demuestre quién es Dios. Lastimosamente no lo hicieron así, el pueblo de Israel. Pero de todas maneras, los planes de Dios no fueron quebrantados. Y cuando Dios entonces salva a Israel, y lo hace ¿para qué? Para hacer un pueblo para Él. No para que Israel se haga un nombre, para la gloria de su nombre. Es para que sea su pueblo. Punto. Punto. Para eso. Imagínate una camada de perritos abandonados por ahí. Y tú justo dices, quiero tener una manada, un grupo, unos cachorritos. Y los encuentras. Y bueno, pues tú decides tomar a esos cachorritos para que sean tuyos. De repente están todos rampañositos, feitos, todo ahí muriéndose, ¿no? Pero tú decidiste salvarles, darles comida. ¿Para qué? ¿Porque tenían algo especial? No, porque quisiste tener animales. Yo sé que el ejemplo no puede ser no es tan exacto, pero nuestro Dios, si nos hizo suyos, es porque quiso hacerlo, nada más. Nos quiso hacer pueblo suyo, no porque somos especiales, no se olviden eso. Comencé creo que una prédica o una clase diciendo, el cristianismo comienza cuando tú entiendes que no eres nada. Ahí comienza. Cuando tú todavía eres algo, todavía Dios no ha comenzado. Tú reconoces que no eres nada. Y sabes, vives reconociendo que no eres nada. Porque el día que reconoces que eres algo, ese día tú vas a reclamar y decir, yo merezco esto. Yo merezco hijos. Yo merezco un buen esposo. Yo merezco una buena salud. Yo merezco un buen negocio. Yo merezco dinero. Yo merezco darme mis gustos. No. Y cuando comienzas a pensar así, entonces comienzas a vivir para ti. Y esa es una manera de robarle la gloria. El cristianismo está basado, es una religión basada en el que entiendes, basado en que los méritos para ser salvos no son tuyos, son los de Cristo. Tú no has hecho nada más que pecar, no lo mereces. Hay valor en Cristo. Y qué bueno que es así, ¿sabes por qué? Porque si fuera por nosotros, perdemos la salvación rapidito. Imagínate que Dios te salve porque ha decidido, ha comenzado a venir a la iglesia, a su discipulado, y el Señor diga, ay, qué chévere, entonces la voy a salvar. Es mi hija. Pero espérate, y en la próxima falla, entonces perdemos nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? No está basada la salvación en nuestras obras, está basada en las obras de Cristo, no en las nuestras. Eso es hermoso, hermano. Ve, Hechos 15:14. Dios salvó a los gentiles para su... ¿no? ¿Para qué? Para su nombre, es decir, por el bien de su reputación, por el bien de su honor, por el bien de su gloria, por el bien de su gloria. Miren ustedes, 1 Pedro 1:12, por favor. 1 Pedro 1:12. Si pueden buscarlo ahí conmigo. 1 Pedro 1:12. Voy a poner la Reina Valera, que es la más común que ustedes tienen también. 1 Pedro 1:12. Miren esto, hermano.
10, desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hablando de los profetas que predicaron de Cristo, incluso sin tener la revelación total, o mejor dicho, sin tener el entendimiento total, porque la revelación fue progresiva, ¿no? Escudriñando, 1:10, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, las glorias, ¿no?, de lo que Cristo hizo en la cruz. A estos se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos estaban profetizando y no lo entendían. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, ustedes tienen un privilegio mayor. A ustedes se les está anunciando el Evangelio. Esto fue anunciado en el Antiguo Testamento por profetas. Ellos no entendían muy bien lo que estaban hablando, lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en sus corazones, estaba inspirando para que hablen. Ellos no lo estaban entendiendo, pero ahora que Cristo ha resucitado, ahora lo entendemos. El Espíritu Santo nos ha llevado a entender el glorioso Evangelio de cómo es que Él ha salvado a pecadores, a personas, ha salvado a un pueblo que no lo merecía. Escuchen lo que dice. Punto y coma. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, Dios ha entregado su gracia y su bondad a personas que no se lo merecen. Ahora yo te pregunto, ¿por qué dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas? Porque los ángeles no reciben misericordia, ni gracia, ni perdón. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que cantan los ángeles siempre? Santo, santo, santo. Su omnipotencia, su gloria, su poder. ¿No es así? Eso vemos constantemente hablando. Pero los ángeles observan. ¡Wow! Está perdonando a pecadores. Incluso hasta los demonios mismos, ¿no? Porque también son ángeles caídos. Están observando, ¡wow! ¿Qué es esto? Y ellos dicen, ellos también anhelan. Ellos no son receptores de gracia, misericordia y perdón. Ellos anhelan, dice. No es que están anhelando pecar para recibirlo, sino que dicen, wow, por nosotros no murió Cristo. ¿Se dan cuenta? Es como si los ángeles estuvieran diciendo, Dios, ¿qué es esto? No, por nosotros no ha muerto. ¿Qué es esto? Dicen los ángeles. ¿Qué es esto del Evangelio? ¡Wow! Y si van a alabar por su gracia y misericordia, lo alaban, pero no porque son ellos receptores, sino porque están viendo quiénes son los receptores y cómo es que Dios se ha engrandecido haciendo eso. ¿Se dan cuenta? Para su reputación, para que todos queden, así como la boca de cuando, ¿se acuerdan de la película La Máscara y ve a la chica por primera vez y se le cuelga? Para que todos queden asombrados, asombrados de quién es Dios. Ahora, eso es, ¿ve? La idea es que cuando enseñemos el Evangelio, enseñemos las Escrituras, enseñemos de Dios, sea Dios la causa del asombro, no el pastor. No tenemos por qué enfocarnos en el predicador. ¡Ah, qué carisma! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo predica tal pastor, tal predicador! No. Lo que debiera ocurrir es que digan, ¡wow! ¡Qué hermoso Dios! Eso es, ¿eh? Las prédicas deben hacer eso. ¡Qué hermoso Dios! Porque la razón por la cual nos ha salvado es para qué, para darse a Él mismo, para mostrar a Él mismo, para mostrar su reputación a todos.
para mostrar su honor y su gloria, para que sepan, esto soy yo. Yo soy el que soy, ¿no? 5. En Efesios 1, del 3 al 14, es un texto largo. Hemos expuesto el libro de Efesios, ¿se acuerdan? Si usted quiere recordarlo, vaya a Tingo TV y ahí en Tingo TV busque en el buscador del Facebook de Tingo TV, usted busque ahí Iglesia Bíblica Gracia y Verdad y va a aparecer las prédicas que hemos hecho en Tingo TV. El otro día hemos pasado uno de ellos, ¿no? También en la Facebook de la iglesia, ahí también están las prédicas de Tingo TV. Dice el texto, Efesios 1 del 3 al 14. Leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sanado y nos ha bendecido con plata y con familia. No, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué bendición? Espiritual, hermano. En los lugares celestiales, en Cristo. Esta frase, en Cristo, es muy repetido acá por el apóstol Pablo. Según nos escogió en Él es en Cristo. Nos escogió en Cristo antes de que el universo sea fundado, antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo, es decir, Margarita, a pesar de que has tenido un caminar lejos del Señor, tu salvación estaba destinada antes de que nazcas. Ahora eso nos vuela la cabeza, ¿sabes por qué? Porque antes de que nazcas, es decir, Dios sabiendo muy bien todo cómo fallarías. Increíble, ¿no? ¿No, hermano José? Antes de que nazcas, antes de que existas, Dios había destinado salvarte. Pero espérate, ¿cómo así? Si Él mismo sabía cómo fallarías. Antes de venir a Cristo, recuerden, cada uno de ustedes recuerden sus pecados. Qué tan graves eran, o qué tan, bueno, todo pecado es grave, pero recuerden su vida pasada. ¿Cómo estaba? En completa rebeldía a Dios, viviendo lejos de Dios, denigrando la imagen de Dios cada vez más en ustedes, rebeldes, tomando decisiones absurdas, ¿no? ¿Sí o no? Malos. Pero déjame decirte que en ese estado ya tu salvación estaba preparada ya. Pero Dios, en un momento dado, en el tiempo exacto y preciso, te muestra su evangelio y te recoge porque eres parte de lo que Él tenía, iba a recoger. Eso es lo que está diciendo acá. Miren, según nos escogió el 4 en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos. Una vez a mi esposa le reclamaron, ¿no? ¿Cómo es posible que estén predicando en la iglesia predestinación? Y después se fueron de la iglesia. Pero es lo que la Biblia dice. Hemos sido, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Solo debes dolerte de tu pecado, debes aborrecer tu pecado, debes aborrecer tus faltas delante de Dios, pero es Dios quien antes de haber fallado, ya te había perdonado sabiendo, perdón, ya te había escogido sabiendo que ibas a fallar. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No hay nada bueno en ti ni en mí. Es según el afecto de su voluntad. Es decir, en terminología un poco cruda, porque le dio la gana. Pero no es como a nosotros, no, yo quiero hacer algo porque me da la gana y ese me da la gana es medio pecaminoso a veces. En el caso de Dios es porque le plació. Una manera de decirlo aquí es según el puro afecto de su voluntad.
¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, no para ti. No te salva para que tú vivas una vida aquí diferente, maravillosa y empoderado. Aunque esas cosas ocurren. Y cuando ocurren, si eres prosperado, si eres levantado entre los habitantes de la tierra como líder elevado, mucho más que los demás, sigue siendo para la alabanza y la gloria de Dios, no es para ti ni para mí. Y luego dice, para la alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Es en Cristo que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia son infinitas, no se acaban. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Claro, increíble. Los ángeles ven qué está pasando, cómo es que Dios fue a morir por estos rebeldes. ¿Qué tal sabiduría la de Dios para hacer, para seguir siendo santo, perdonando a los pecadores? ¿Qué tal sabiduría? ¿Se acuerdan? Luego dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados, versículo 11 estamos, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, otra vez en Cristo, ¿se dan cuenta? En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Incluso, hermanos, no solamente hemos sido salvados, hemos sido sellados. ¿Y cuál es el sello? El Espíritu Santo, el cual no se va nunca. Si has sido salvado, déjame decirte, el Espíritu Santo no se va de ti y no se mete ningún demonio. Por eso entendemos que las iglesias que están gritando, echando fuera y fuera, fuera demonios cada domingo, son sectas. Porque a creyentes, ¿por qué harías eso? Si el Espíritu Santo está en ti como un sello, morando en ti. En otro pasaje dice, el maligno no lo toca. ¿A quiénes? A los creyentes, a quienes el Espíritu Santo está morando el Espíritu Santo en ellos. Muy bien, veamos lo que dice el texto entonces. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué fue movido Dios a salvarnos? ¿Cuál es el fin o gran propósito de nuestra salvación? Efesios nos lo responde hermosamente, ¿no? Dice, Dios nos salvó de acuerdo al qué? Puro afecto de su voluntad. Es decir, porque le plació. No que te ha visto guapo, simpático. Uy, él sí es diferente a todos los demás. A él sí voy a poder usar, porque él sí se deja usar. No, 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 no. Quítale el Espíritu Santo a él y él sí se va corriendo. Lo mismo pasa conmigo. Y lo mismo con el apóstol Pablo. Y lo mismo con Freddy. Más todavía. Quita el Espíritu Santo del creyente, algo que no va a ocurrir, ¿eh? Estamos suponiendo, pero el Espíritu Santo, una vez que has creído en Cristo, no es quitado nunca. Pero pastor, pero entonces, y es todavía, después de estar caminando un tiempo en integridad, en rectitud, me he dado cuenta que ayer tropecé, ya perdí mi salvación, ya se fue el Espíritu Santo. No. Ahora te duele el pecado. Antes no te dolía, antes era una canita más al aire, una raya más al tigre. Ahora te duele. Ahora duele un enojo, hablar de mal a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, al vecino, al cliente, tratarlo
menospreciarlo, ya no es igual como antes. Antes empoderados, no pasa nada, yo soy así, nadie me cambia. Ahora no, ahora te dice, perdóname por favor, perdóname, corres a pedir perdón. Y si tienes que restaurar, pides. ¿Cómo puedo restaurar? ¿Qué puedo hacer para pagar todo esto que he hecho? ¿Sí? Es diferente. Pudiste haber caído terriblemente, pero sabes, de ahí tú te levantas porque no puedes. Eres como un gato que lo lanzan al barro. ¿Qué hace el gato? Saltando, sale y luego, y hasta que no esté limpio, no está. Pero agarra un cerdo, bien bañado y perfumado, como dice Washer, lánzalo al charco del barro. O mejor dicho, suéltalo limpiecito y perfumado. Ese va a buscar el charco. ¿No es así? Paul Washer incluso dice, podrías, si tú eres paloma, imagínate que seas paloma, o perdón, eres un cerdo. Mientras estás revolcando en el lodo, estás tranquilo, feliz. Hasta comes basura y no te hace nada. Estás feliz. Pero un día ocurre algo sobrenatural. Y Dios, un acto sobrenatural, te convierte en paloma. De lo que eres cerdo, dejas de ser paloma. Pregunta, ¿la paloma va a habitar en medio de la inmundicia? No, se va a ir. ¿Va a habitar en medio del barro? ¿Va a comer lo que el chancho come? Y si la paloma se le ocurre en algún momento por hambre o lo que sea, ir a comer la suciedad que come el cerdo, a la paloma le va a hacer daño. No es su alimento. Estamos hablando de ti y de mí. Tú has sido transformado en una nueva criatura. Antes comías basura, inmundicia, te alimentabas y te gustaba, lo disfrutabas, te revolcabas en el lodo. Ahora has sido transformado, limpiado. A veces puedes volver a ser engañado o tentado y luego caer y volver a comer la comida sucia anterior y tropezar, incluso a revolcarte, pero luego tú te das cuenta, no, ya no eres un cerdo, te apesta el asunto, te apesta las cosas, lo que has hecho, lo que has comido te da indigestión, disentería. Tienes que tener un tratamiento otra vez para volver a estar, porque no puedes tú vivir en la misma situación. No eres un cerdo. El Espíritu Santo está ahí, contristado. No se va, gracias al sacrificio de Cristo, que logró que se te ponga el Espíritu Santo como un sello, dice aquí el apóstol Pablo en Efesios, en los últimos versículos, 13, 14, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos salvó? De acuerdo al ¿qué? Puro afecto de su voluntad. Esta frase viene de la palabra griega eudokia, que también puede ser traducida como buen placer o buena voluntad. Es decir, porque le plació buenamente. Yo sé que suena feo, porque cuando lo decimos nosotros es obviamente que es feo, pero hermanos, porque le dio la gana. Punto. Pero una gana santa, pues. No es como la nuestra, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque me da la gana. Solo por capricho, ¿no? No, Dios no es caprichoso. Lo hizo, nos salvó, porque le plació. 5. Perdón, B. Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra salvación no es un fin en sí mismo. Es decir, el fin de Dios no es salvarte. Increíble. ¿Cuál es el fin de Dios? Para que conozcan su gracia y su misericordia y su bondad. Para que alaben su gracia. La gracia que Él está mostrando. No alaben la gracia, sino alaben a Dios que ha mostrado gracia, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso les dije, el cristianismo verdadero no está basado en el hombre. Voy a orar y voy a ayunar hasta que Dios me dé lo que yo le he pedido y voy a arrebatarle un milagro.
el hombre está pensando que Dios entonces va a ver, ay, de verdad, mira cuánto ayuna por mí, porque me ama, le voy a dar su milagro. ¿No? Si ni siquiera la salvación lo hizo como fin mismo la salvación. Increíble, ¿no? Cristian. ¿Cuál ha sido la meta de Dios? Salvar a la humanidad. No, no es así. La meta de Dios es la gloria de su nombre. Y por eso nos salvó. ¿Te das cuenta? Cuando Él hace las cosas para Él, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son, David? Nosotros. Una vez más se cumple, ¿se dan cuenta? Nuestra salvación no es un fin en sí mismo, sino el medio para un fin. Que Dios sea alabado por la gracia que ha mostrado a su pueblo. A pesar de lo terrible de la caída de Adán y Eva, quita la caída de Adán y Eva. Y tú no tienes cómo conocer la gracia, la misericordia y el amor incondicional de Dios. Si quitas la caída de Adán y Eva, si Dios hubiera intervenido y porque lo pudo haber hecho y hubiera evitado que Adán y Eva caigan, entonces no estaríamos conociendo, estaríamos como los ángeles, sin conocer la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Pero ahora conocemos eso y sabes, ese es el motivo de nuestro cántico por toda la eternidad. Gracias. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Me acuerdo que cuando en actividad libre en la universidad llevé ajedrez y el profesor jugaba con la mente, no necesitaba tablero. Ponía ahí el tablero y yo estoy ahí rompiéndome la cabeza y él está por otro lado en su computadora, recién estaba metido en Latin Chat en esos tiempos, por el año 97. Latin Chat, no sé si se acuerdan, había el Latin Chat, Latin Mail, ¿no? Pero me, gracias por hacerme notar que soy bien viejo. Nadie sabe lo que están hablando. Entonces, mientras el profe está ahí chateando ahí con su Latin Chat, por antes que venga el Messenger, ¿no? Messenger Live, y, ¿no? Había el Latin Chat y otros, ¿no? Está chateando y él me decía ya, caballo F4. Y yo, mientras estoy jugando, yo se lo tenía que mover el caballo. Él no, ni lo miraba. Y luego, estábamos ahí y me dice, ya, mira, te voy a hacer jaque en 7, ya, me dice. ¿O quieres en menos? Jaque mate, me dice. En 7 jugadas. Y de verdad, en 7 jugadas, él sabía muy bien qué iba a hacer todos los movimientos conmigo. Él sabía a dónde llevarme. Yo movía uno y él en realidad no era yo moviendo, porque cada ficha que él movía me obligaba a mí mover. Y al final jaque mate. Jaque mate. Increíble. Ahora, nuestro Dios es mucho más, hermanos. Si un ser humano puede hacer eso, hay gente que juega por teléfono nomás, sin necesidad de tablero. Juegan solo en la mente nomás, ¿no? Alfil C4, ¿no? Y así, porque para eso están los números y en los tableros de ajedrez hay números y letras, ¿no? Para eso es para dar las ubicaciones. ¿Cuánto más nuestro Dios, hermano? Él todo lo ha hecho. Es que es un Dios que no se le escapa nada. Por eso es, si Él dice que tu salvación no se le va a escapar de tu mano, hermano, ten la seguridad, eso es tu gozo. Yo les dije la vez pasada, ¿no? Cuando estuve en el hospital, parecía que me iba a morir con el ataque cardíaco, ¿no? Con el corazón a punto de reventar. Pero qué curioso, y yo sé que eso le pasa, le debe pasar y le pasa a todo creyente, no es exclusivo de mí, no es que estoy creyéndome especial comparado con usted, pero hubo una emoción en la que yo decía, mi corazón está a punto de reventar, ahorita muero, voy a conocer al Señor. Había una emoción muy bonita, no había temor, no lo había. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de alguien que ha
programado, ha determinado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo y ha dicho que jamás nos soltará ese mal. Qué hermoso Dios, hermano. ¿Por qué temer? ¿Para qué hacerlo? A los que aman a Él, a los que lo aman, dice, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas puede ser pérdida, puede ser sufrimiento, muerte, ayudan para bien. Dice. Un día lo vas a ver. Sí, Dios nos salvó ¿para qué? Alabanza de su gloria. Versículo 12, versículo 14. La repetición de esta frase sirve para enfatizar que el propósito divino definitivo de nuestra salvación es que Dios sea alabado. No es que seas tú el alabado. ¿Por qué el horno ha tenido éxito? En plena pandemia, hermano, increíble, ¿no? Por el ayuno de 20 días. Y el Señor dice, pobrecito, ha malogrado su estómago con gastritis. Le voy a hacer exitoso. No, la razón siempre es para la gloria de su nombre. No está en nosotros. Dígame, mi hermano. Vamos, dígame. ¿Cierto? ¿Qué de los niños, los menores? ¿Por qué no se comenta de ellos? ¿O ellos no cometen ninguna infracción, ninguna falta, ningún delito? ¿Por qué no se dedican? Buena pregunta. Excelente pregunta. En realidad el Evangelio es para todos. Para todos. En la escuelita dominical se les enseña el Evangelio a todos, ¿no, Priscilita? A todos. Porque los niños también necesitan el Evangelio. Así que el Evangelio en la escuelita dominical se les está predicando a ellos también. Todos los niñitos se les está enseñando el Evangelio, pero como para su edad. Y una vez que pasan a lo nuestro, como el caso que en este año pasó Joshua, Oriana, Dante, no sé quiénes más pasaron ya a los adultos, ¿no? En otras iglesias lo que estilan es, no, escuela dominical todavía, ahora pasan a otro nivel, adolescentes, su grupo de adolescentes. Acá lo que queremos es que vengan directo al grupo de la iglesia a escuchar el Evangelio, a no que sigan pintando imágenes nada más, porque todos necesitan el Evangelio. Los niños también son predicados y los padres tienen la responsabilidad de predicarles desde niños en casa. Ahí es donde deben ser predicados el Evangelio. ¿Cómo se les predica el Evangelio? Bueno, en el Evangelio, dentro de las muchas cosas, uno muere, Cristo muere en beneficio de nosotros, de los muchos. Si tú eres un imitador de Cristo, hijito, estás queriendo esto, pero tu hermano lo desea. Tu hermano lo desea. Tienes que aprender a ceder para que puedas darle a tu hermano. ¿Ve? Todos necesitan el mensaje del Evangelio. Y en la iglesia predicamos el Evangelio a todos, absolutamente a todos. Sino que nuestros niños no están con nosotros porque no van a entender la terminología que se está usando. Pero en la escuelita dominical se les enseña a todos. Ellos también necesitan arrepentimiento. ¿Cómo? Las escritas, mire, la Biblia dice, mira lo que dice David, hermano. Por favor, Salmo 51. David está confesando acá sus pecados. Esta es una oración de David cuando le descubren su pecado. David había matado. Mira, rey de Israel, un día se le ocurre estar caminando por sus palacios, en vez de ir a la guerra a observar, ¿no? A dirigir la guerra, y entonces está observando y encuentra una mujer hermosa bañándose. El rey David, de quien Dios había dicho, un hombre conforme a mi corazón, ¿no? Ve a una mujer bañándose. La codicia la hace llamar a
toma, ¿quién se va a oponer cuando diga, tráiganme a esa señorita siendo rey? No era Jezabel, era Betsabé, ¿no? ¿Quién va, cuando el rey dice, tráiganme a esa señorita, por favor, quiero verla acá? Siendo rey en ese tiempo, nadie se podía oponer. Su esposo de esa mujer estaba en el campo de batalla peleando por David, Urías. Y entonces él la toma, la trae y tienen relaciones sexuales. La mujer tampoco se negó. ¿Por qué? Porque no se negaban al rey. El rey tenía autoridad para matar a quien se negara. No significa que estaba bien lo que David hizo, pero lo escondió. La mujer al final queda embarazada. Él pensó devolverla a su casa, pero la mujer queda embarazada y su esposo está en el campo de batalla. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me van a descubrir y mi pecado va a ser descubierto y entonces yo voy a estar mal, ¿no? Me van a sacar del reino de repente, no lo sé. Pero entonces él lo que dice, ya manda a llamar al esposo, ¿no? Que venga el esposo, ¿no? Lo hace pasar y todo. Muy bien, por favor, ve a tu casa. ¿No? ¿Para qué lo está mandando a su casa? Para que al volver de la guerra, la costumbre era que el esposo llegaba a casa y pues, según una luna de miel, hermano. Esa era la costumbre. Entonces David le manda a su casa para que se acueste con su mujer y entonces luego la bendición le carguen a Urías, ¿no? Miren todo lo que ha maquinado David. Pero este hombre Urías era tan recto que él dice, mis hombres están peleando en la batalla y yo voy a estar teniendo deleite con mi mujer. No entró a su casa. Y le dicen a David en la mañana, oye David, Urías no entró a la casa de su mujer, por lo tanto no se consumó el acto. Así que el embarazo, igual van a preguntar de quién es y Urías va a saber que no es de él. Entonces mándenlo adelante, al frente en la batalla, adelante, como parte de los primeros hombres, donde iban los que mueren. Eso hizo David, lo mandó ahí. Y efectivamente, prácticamente lo mandó a matar. Y después tomó a su mujer. Y él feliz. Ahora toma a la mujer, ¿no? Como su mujer, como su esposa. Y él está feliz. Al tiempo, viene un profeta y lo confronta. Tú has pecado. Y ahí es donde David dice esto. Salmos 91. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Miren, este hombre había pecado contra Urías, ¿sí o no? El esposo, mandándolo a matar y tomando a su mujer. Y contra el pueblo. Pero él, antes de ver el pecado, el daño que él ha hecho en lo horizontal para con el pueblo, él ve la ofensa vertical para con Dios. Eso es lo que ve todo creyente, su ofensa delante de Dios. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que el papá de David y su mamá pecaron en fornicación, lo tuvieron, porque no es así. Papá y la mamá de David, correctamente casados, tuvieron a David. Sino lo que está diciendo es que aun cuando he sido concebido, cuando el óvulo, bueno, ahora que ya conocemos toda la terminología médica y la ciencia, entendemos lo que está diciendo David. Cuando el óvulo de mi madre y el espermatozoide de mi padre se unieron, ahí ya había maldad. Todavía no era un niño, ¿no? Era era un óvulo fecundado. Y ya David dice, inspirado por el Espíritu Santo, ahí yo ya tenía maldad. Ahí ya tenía maldad. En pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo? ¿Ella estaba en pecado? Bueno, obviamente todo el mundo, ¿no? Pero no, sino que ya desde el vientre de la madre, los hijos también son pecadores. Son merecedores de qué? El justo juicio de Dios. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Hasta los niños. No, pero ellos no han hecho nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
podemos ser optimistas en este punto, porque hay pasajes donde Cristo dice, dejad a los niños venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. ¿No? Aunque eso puede crear un tanto, alguna confusión teológica, pero podemos llegar a ser optimistas y decir, el Señor en los méritos de Cristo imputa su justicia a los niños que todavía no tienen conciencia de pecado. Y cuando mueren, así sean abortados, o síndrome de Down, o con deficiencias mentales, son salvados. Tú ves que un niño nace con síndrome de Down, pobrecito. Ay, qué pena. Cuánto quisiera que sea normal como el otro. Pero tú ves, el normal crece y incrédulo muere. Y el otro síndrome de Down, que no tiene conciencia de lo que está haciendo, según entendemos, es salvado por el Señor. ¿Quién era el que estaba? ¿Quién era el, el pobre infeliz, por así decirlo? ¿Quién era? ¿Ah? Todo niño necesita arrepentimiento. Por eso se les enseña desde chiquitos, pequeños. ¿Eso responde, hermano, a la pregunta? ¿Sí? Muy bien. Diga, diga. A ver. De Dios. David, David podría haber dicho no a toda esa planificación. Él termina arrepintiéndose ante Dios de un pecado tan grande, y eso en la Biblia para mí es un gran ejemplo. Rey que doblega a Dios totalmente. Saúl no lo hizo así, ¿no? No lo. Pero yo me pregunto hasta dónde ha sido Aunque el pecado de Saúl parece que hubiera sido más leve. Pareciera. obediencia. Pero quería preguntar, ¿qué punto es la planificación? Otra pregunta. Si Dios todo lo ha planificado, ¿cómo podría yo responder a alguien que me ira? ¿Por qué su ira? Ok. Primero, la primera pregunta era, ¿por qué? ¿Hasta dónde ven? Ya. Mire, nuestro Dios ha creado al ser humano como personas como Él. Él es persona y ha creado personas. Y les ha dado, gracias, les ha dado voluntad, autodeterminación, como también Él lo tiene, al ser persona. ¿No es así? Al ser personal. No ha creado robots. No lo ha hecho. No ha creado robots. Ha creado personas. Y eso es evidente en el huerto del Edén, que habiéndolos creado rectos, eh, eran creación, pero creación con determinación. ¿No es así? Y el hombre al final hace uso de su autodeterminación, de su propia voluntad. Y termina pecando en contra de Dios. Pero eso, el pecado no coge por sorpresa a Dios. Dios sabía muy bien eso lo que iba a ocurrir. Ahora, algo semejante con Adán y Eva ocurre con el mismo Satanás y los demás ángeles. ¿Qué eran o qué son los ángeles también? ¿Acaso no son seres personales también? Son personas. Son personas. ¿Sí o no? Son personas. Pero creados, pues. No son como Dios, es persona, pero no creada, es eterna, perfecta. En cambio, en creación, hablando en términos de creación, es creación perfecta lo que Dios puso en el huerto del Edén. Pero esa creación perfecta sigue siendo creación con autovoluntad y determinación. Por lo tanto, hicieron uso de su voluntad y autodeterminación. Si hubiera creado Dios robots, como que le mete un chip bueno y después le saca y le pone un chip malo, entonces el ser humano se hubiera movido no por voluntad, autodeterminación, ya no serían personas. ¿Qué serían? Robots o animales con instintos, ¿no? Pero Dios les hizo personas. Y
¿Podían fallar? Claro que sí, a pesar de eso lo sí. Así que la determinación de Dios, los decretos de Dios, la voluntad de Dios o la planificación de Dios, eh, David, es total. Pero hay que entender qué significa eso total. Él planificó, él organizó, él decretó desde antes de crear el mundo, decretó absolutamente todo, pero la manera en cómo sus decretos, cómo decretó incluso que el mal llegue a la existencia, es a través de la responsabilidad del hombre. De tal manera que Dios nos dice en su palabra, Él no es el autor del mal, Él no tienta el mal, Dios no empujó a Adán y Eva a pecar. Dios decretó que el ser humano tenga autodeterminación, que el ser humano tenga voluntad y que los decretos para la gloria de su nombre al final de Dios se darían, llevarían a cabo incluso a través de la autodeterminación que le dio al hombre, que libremente escogería el bien o escogería el mal. Vamos. No, sí lo sabía, sí lo sabía. La rebeldía del pueblo era del pueblo, ¿no? Pero los 40 años en el desierto que pasaron estaban decretados desde el pasado, pero sabiendo Dios que sería por consecuencia de la responsabilidad del pueblo, ¿sí? Pero si nosotros decimos que a Dios se le escapó un átomo en el universo, ni siquiera un átomo, un neutrón o un quark se movió sin que Dios lo permita, entonces Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, hermanos, cerremos la Biblia, vayamos. La Biblia se está contradiciendo. Todo eso implica incluso que la caída del hombre fue decretado en la eternidad pasada por Dios, pero decretado para que ocurra de la manera en que Él es el que determina, Él es el responsable. Lo que siempre he enseñado en la iglesia. Hay dos doctrinas que parecen contradictorias que la Biblia enseña. Es la doctrina de la soberanía de Dios, que la debemos predicar, pero a la misma vez paralela, la Biblia enseña la responsabilidad humana. Ambos. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Yo te pregunto, mire este dilema también acá. Si Dios es soberano, entonces el hombre no es responsable, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque si Dios lo decreta todo, entonces el hombre es solamente un muñeco, un robot que está actuando todo lo que Dios ha ordenado, incluso su pecado, hasta su condenación. Pero la Biblia dice, Dios es soberano y lo sostiene. Y a la misma vez la Biblia dice, el hombre es responsable y lo sostiene. Pero si el hombre es responsable, entonces Dios ya no es soberano. Si el hombre es responsable, Dios ya no es soberano. Y si Dios es soberano, el hombre ya no es responsable. Contradictorio parece, pero las escrituras enseñan ambos. Dios todo lo ha decretado soberanamente, pero cuando el hombre es condenado, debemos recordar que ha sido, dice las escrituras, es por él mismo, es su responsabilidad, pero todo sobre la sombría de la soberanía. Un tanto difícil de entender, pero en realidad es así. Ahora, si no lo vemos así, entonces, ¿cómo comulgamos? No pensamos en estas cosas, los dejamos a un lado y mejor vayamos a predicar paternidad, que es más fácil de entender, para engañar a la gente, ¿no? Vayamos a predicar liberación de cristianos y sanidades y milagros. Pero no podemos defender a nuestro Dios. Él se defiende solo. Y por el Espíritu Santo en nosotros aceptamos su palabra. Él es soberano. Pero no te olvides, tú eres responsable. Esa es la realidad. Amén. Amén. ¿Vamos bien?
¿Querías acotar algo más, Freddy? Querías decir algo, creo. Exactamente. No quita. Pero el hombre es responsable, pero no te olvides, la sombría más grande es la soberanía de Dios. Y soberanamente Dios ha determinado que el hombre sea responsable, porque así lo ha creado. Si no, sería un robot del hombre. Ujú. Mm, mm. Exacto. Nosotros no podemos amar a Dios si Él, en primer lugar, no deposita su Santo Espíritu en nosotros. No puede ocurrir eso. No puede ocurrir. Esa es la verdad. Con su Santo Espíritu, vueltos a nacer, es que nosotros ahora podemos, se nos es de vuelta el albedrío o libre albedrío. Decir libre albedrío es redundar, ¿no? Pero, en fin, es lo que conocen generalmente. El libre albedrío se nos es devuelto. Porque el ser humano no tiene, desde la caída, no tiene libre albedrío en el sentido de la libertad de escoger a Dios o escoger lo malo o lo bueno. No lo tiene, lo perdió en el huerto del Edén. Pero libre albedrío en el sentido de con quién me casaré, qué trabajo tomar, si me baño o no me baño, qué como o no como, qué ropa compro. Esas cosas, esas cosas el hombre sí las puede decidir. Desde la caída ha seguido decidiendo. Lo que el hombre no puede decidir es escoger a Dios. Para eso tiene que venir el Espíritu Santo, abrirte los ojos, darte nueva vida, y entonces tú ahora vuelto a nacer, tú ahora ves lo bueno, ves lo malo, y ahora tienes la capacidad de escoger lo bueno. Pero todavía a veces escoges lo malo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero en el pasado todo era malo. Felices estábamos en nuestros pecados. Y aunque hacíamos cosas buenas, pero salvíficamente nosotros no podíamos decir, yo por mi cuenta voy a buscar al Señor. Eso solamente con el Espíritu Santo puedes tener. C, aunque ya hemos visto eso, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios salva? Para la gloria de Dios hemos terminado de ver. Y ahora veamos, por amor de su pueblo. Una de las declaraciones más importantes de las Escrituras con respecto a los atributos de Dios es que Dios es amor. Eso lo sabemos, 1 Juan 4:8. ¿No? Fácil, todo el mundo lo sabe. Es a través de su amor por pecadores que no merecen nada que Él obtiene la mayor gloria para sí mismo. Por toda la eternidad Dios será alabado por su amor incondicional hacia su pueblo. Es un gran gozo y consolación saber que el Dios que salva a su pueblo en beneficio de su nombre es el mismo Dios que lo salva por su amor, un amor que va más allá de nuestro entendimiento, nuestras palabras. Entonces, la Biblia dice que Dios nos salva para la gloria de su nombre, pero también dice que Dios nos salva, ¿por qué? Porque ama a su pueblo. Ahora, cuando nosotros decimos, pero si Dios ama a su pueblo, estamos pensando en el amor nuestro, porque nosotros generalmente ponemos nuestro amor en alguien porque, qué lindos ojos, ¿no?
¿Sí o no, Pancracia? Pancracia, tus ojos me gustan. Te amo, Pancracia, porque tu nariz es hermosa, porque tus manos, porque me tratas bonito, por tu talla, por tu color, qué sé yo. ¿Por dónde, cómo es que comenzamos a fijarnos en una persona? ¿Acaso no es a través de observar y ver algo, a ver qué es lo que te puede atraer? ¿O es que de la nada, ¿no? A ver, yo quiero casarme con de Tim Marín de la Pingüe sin mirar lo que sea, a ver, pum, listo, ya me caso y te amo. ¿Así es? ¿Cómo es en nosotros? ¿Cuántas veces de repente una chica ha estado, o una chica o un chico ha estado detrás de ti, a ti ni te ha importado porque no había nada que te atraiga? ¿Sí o no? Pero luego, por ejemplo, en el caso de Roxana y David, entonces David dice, yo me casé contigo porque yo te amo. ¿Y por qué? Porque tú me hacías sentir bien. Porque tu color morochito me encantaba. Tu crespura, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus manos, todo me encantaba de ti, ¿no? Pero espérate, ¿sabes cómo es el amor de nosotros? El amor nuestro es por conveniencia. Cuando vemos, decimos que amamos. Y entonces cuando nosotros vemos, cuando nosotros decimos, ah, mira, o sea, no solamente lo hizo por amor a su nombre, también lo hizo por amor a su pueblo. Y pensamos que algo bueno había en nosotros. No, lo que pasa es que Él ama. Dios es amor. ¿Y qué hace un Dios que ama? ¿Qué le es natural hacer? Amar, incluso a sus enemigos. Fuimos sus enemigos y nos amó. No se te ocurra pensar que nos ama porque somos especial tesoro. Nos ama. Nos salvó porque nos amó, porque su naturaleza es amor. Otra vez, a pesar que ama a su pueblo, ese amor no está centrado en el pueblo, sino en su carácter. Hermoso, ¿no? Veamos, sigamos leyendo. Es importante que entendamos que la venida del Hijo para salvar a los pecadores estuvo en completo acuerdo con la voluntad de Dios, de Dios el Padre. Nunca debemos pensar que el Padre es un Dios lleno de ira, que desea la muerte del malvado. No, 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 no. Tampoco debemos pensar en la obra salvífica, del Hijo como algo hecho de manera independiente del Padre para salvarnos de Él. Tampoco. El Hijo no actuó por su cuenta y no, el Padre los va a condenar, yo los tengo que salvar. No, 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 no fue así. No fue, siempre hubo una comunión y hay y habrá eternamente una comunión perfecta ahí en la Trinidad. Tampoco debemos pensar en la obra salvífica del Hijo como algo hecho de manera independiente del Padre para salvarnos de Él. De acuerdo a las Escrituras, fue el Padre quien de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Las Escrituras muestran que el Padre amó al mundo. Y entonces el Padre envía a su Hijo. La manifestación de Dios, la manera de Dios de mostrar amor es a través de acción, ¿no? Ay, te amo. Y no hacemos nada. Dios no hace eso. Dios no tiene un amor romántico. El amor romántico se fija en la persona, la mira, ay, me gustas, me atraes, por ti hago las cosas. Pero el amor de Dios es, por su naturaleza misma, ama, ¿no es así? Y amó al mundo. ¿Y cómo lo amó? A través de una acción. Entregó a su hijo. ¿Ve? Ahora, fíjate tú. El amor es un verbo, ¿no? Y los verbos tienen una característica. Aunque amor, miren, tú puedes conjugar el amor o no. Yo amo, tú amas, nosotros amamos, vosotros amamos. Puedes conjugar el verbo, el amor o no. La palabra amor se convierte en un verbo también. ¿Sí o no? Amor es un sentimiento, pero es un verbo. ¿Y la característica de los verbos qué es?
acción. Jugar, yo juego, tú juegas. O sea, es una acción. Pensar, yo pienso, tú piensas, una acción. Y Dios dice, de tal manera amó, verbo, que lo motivó entonces a qué? A accionar, que dio a su hijo. Esa es la verdadera manera de amar, con acción. ¿Sí? Mm. Ujú, ujú. Nosotros hemos perdido en el huerto la imagen de Dios. ¿No es así? Pero también sabemos que a pesar que Salmos dice claramente que Dios aborrece al pecador, también nos dice la Biblia que Dios es un Dios de amor. Pero también hemos aprendido a diferenciar ya entre el amor complaciente, el amor benevolente, ¿no es así? Y con amor complaciente Dios no ama a nadie, ¿sí o no? Sino es un amor condicional. El amor que Dios entrega para con nosotros sí es un amor condicional. ¿Cómo así? En el sentido de que Él te llama para que no te quedes en el mismo lugar, sino seas como su hijo. Pero no es la condición que nosotros ponemos de una manera pensando pecaminosamente. Es una condición de llevarnos a ser como Él, que al final termina siendo un beneficio para nosotros. Él nos ama y porque nos ama quiere que seamos como Él, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Pero nosotros de manera, o sea, cuando hablamos ya de teología un poco más profunda y definimos los términos, ahí comenzamos a hacer unas pequeñas diferenciaciones, ¿no? Pero de manera como cuando hablamos una clase como la nuestra que todavía estamos comenzando, tenemos que decir el amor de Dios es incondicional, ¿no? ¿Sí o no? Para que se pueda entender, el Señor al final no está viendo en ti nada. Pero cuando ya vamos a definir el asunto, no es que estamos diciendo una cosa a otro y otra cosa a otro, sino es el término de entender. Dios ama al mundo. Espérate, eso es cierto, pero si teológicamente lo quieres desdoblar, no, Dios no ama al mundo. ¿Qué tipo de amor estás diciendo cuando Dios ama al mundo? ¿El tipo de amor de complacencia o el tipo de amor de benevolencia? Porque si es por amor de complacencia, no, Dios aborrece al mundo. Solamente le complace su Hijo. Y todos los que están en Cristo complacen al Padre, ¿no? Entonces esas cosas todavía se definen en teología mucho más profunda, mi hermano. Muy bien. Entonces, tampoco debemos pensar en la obra salvífica del Hijo como algo. ¿Dónde estamos? Perdón. De acuerdo a las Escrituras, fue el Padre quien de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice las Escrituras. Cristo fue enviado al mundo dice, no para condenar al mundo. Ay, qué bonito. Ya ves, no me juzgues. Cristo no vino a condenar. Es que de verdad no vino a condenar. El mundo ya estaba condenado. Desde el huerto del Edén, el mundo estaba separado de Dios, condenado para el infierno. ¿Y qué es lo que vino? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? ¿A condenar? No, en la condenación ya estaba. Vino a salvar. ¿A quién? A los que estaban condenados. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo del amor del Padre por los pecados. Perdón, por los pecadores. El Padre nos amó, envió a su Hijo y el Hijo, consecuente con la comunión en la Trinidad, vino a morir también por amor a nosotros. Pero ya sabemos que no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Él es amor. Y cuando lo hizo, Él fue quien se llevó la gloria. Amén. ¿Alguna pregunta? Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? ¿Ya? Pero esta chica estaba saliendo con alguien, pero
pasando los meses, se quedó embarazada. Pero ella estaba en la iglesia todo y la iglesia nos como que los hermanos la vieron y como que la habían ha hecho aburrir o como que sintió un cierto rechazo y la chica de vergüenza se fue. ¿Esa chica es perdonada también en el amor de Dios? O es o tenía como por así decirlo merecido de que ella se A ver, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No, no hay pecado. Lo que pasa es que tenemos que observar si de verdad era iglesia en donde estaba, ¿no? Es lo primero que tenemos que ver. Porque ahora es fácil llamar iglesia a todo el mundo, ¿no? Pero si era iglesia de Cristo, en el sentido de que conocían las escrituras para que puedan actuar de acuerdo a las escrituras. Porque ahora generalmente todo es un juego y o un negocio o un engaño. A veces están autoengañados por sí mismos, no es que quieren lucrar ni nada, sino que no son inocentes al estar enseñando cosas equivocadas, ¿no? Entonces van a actuar de manera inconsistente, ¿no? Ahora, ¿en la iglesia podemos actuar de manera equivocada también? Bien, fallamos en la iglesia. Pero lo que le ocurrió a la chica, y puede ocurrir incluso en la iglesia nuestra, puede suceder que a alguien, imaginemos, ¿no? Dios no quiera, Dios no quiera. Teo, ¿ah? Dios no quiera, pero es probable con cada uno de nosotros, hermanos. Espérense, espérense. No quiero decir que Teo solamente. Es probable, miren, escuchen, no estoy diciendo, no vayan a pensar, el pastor, no. Pero lo que estoy diciendo es que potencialmente hasta yo puedo caer en pecados terribles y escandalosos. Como también Teo y la hermana, y la hermana, y Chana, y David, y el hermano José, y todos. Cristian, todos podemos caer, siendo creyentes, podemos al final eh, llegar a fallar. ¿Va a haber consecuencias? Claro que va a haber consecuencias. Bochorno, vamos a deshonrar a Cristo, sí, pero si realmente hemos creído en Cristo, seremos restaurados, tarde o temprano. Antes de nuestra muerte seremos restaurados. No nos vamos a quedar ahí. Si no eres restaurado y más bien te alejas y te vas, no. Eres uno de esos terrenos que llegó la aflicción, llegó los problemas y se fueron, ¿no? ¿Se acuerdan el domingo? Así que solamente fueron simples oyentes, no eran nacidos de nuevo. Aquel que es nacido de nuevo, ¿puede fallar? Mírale a David, ¿no? ¿Quién ha asesinado acá? ¿Quién ha asesinado acá? Acá entre ustedes. ¿La chica llegó a asesinar a alguien? David lo hizo más, ¿sí o no? No, no, más bien dijo enseñoréate, ¿no? No hay problema, ellos no son personas. Eso no hay problema, no son personas. Esa persona. Pero no hay pecado que no pueda ser perdonado, Guadalupe. Todo pecado. Si la chica, la señorita, siendo creyente, falló, su debilidad le ganó debido a que, si es que realmente fue creyente, descuidó su vida espiritual, las disciplinas espirituales, la comunión con la iglesia, la oración, la predicación de la palabra, ¿no? La Santa Cena y todo eso, una persona se comienza a debilitar. Ustedes mismos se habrán dado cuenta. Dejen de orar. No lo hagan ya, pero si alguien deja de orar, comienza a debilitarse, porque es una disciplina que tiene que practicar. Cuando alguien comienza a dejar de congregar a la iglesia, comienza a debilitarse. Y entonces ahí pueden muchos pecados ser manifestados. Si realmente eres creyente, serás restaurado. Te doldrá, te va a doler, volverás. No va a ser igual a veces. No va a ser igual a veces. Su misericordia, Dios puede permitir que todo sea restituido, pero por lo general a veces no es lo mismo. Siempre cargas con las consecuencias, pero sigues siendo hijo para siempre. En el caso feliz te vas al mundo después haber sido un lindo creyente vas al mundo, no es que perdió la salvación o el Espíritu Santo fue, no fue creyente, nunca lo fue, era uno de los camuflados.
Uno de esos tres terrenos. Uno de esos tres. Por eso, lo que escuchas, ponlo por obra. ¿Sí? Responde tu pregunta, Guala. Las consecuencias temporales. Miren, en el mismo rey David, cuando él pecó, y luego vemos el Salmo 51 y él se arrepiente, él se arrepiente, es cierto, y su reinado continúa. Pero tú mira, desde el pecado de David con Betsabé para antes de su pecado, el reino de David fue impresionante. Después de su pecado, el reino de David nunca fue el mismo. El reinado nunca fue el mismo. Continuó él siendo rey, pero su reinado no fue el mismo. ¿Perdió su salvación? Nunca, nunca, pero no fue el mismo. Las consecuencias están ahí. Es claro, ¿no? ¿Sabe cuál es el pecado más grave? Es quebrantar el mayor de los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces, si tú no cumples eso, tú estás cometiendo el peor de los pecados. Es decir, pero ¿y el asesinato? No, es que cuando tú matas, en primer lugar tú no estás amando a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Cuando tú violas, no, ese pecado de violación no es el más exagerado. No, antes de violar tú no has amado, antes de violar tú no has amado a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Cuál es el peor de los pecados? No amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es. Todos los demás pecados son un reflejo de quebrantar el primer mandamiento. Y luego, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué matan? Porque no se ama. ¿Por qué asesinan? Porque no se ama al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué roban? Porque no se ama al prójimo como a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Todos esos dos mandamientos, quebrántalos. Estás quebrantando en realidad de la peor manera el mandamiento de Dios. Pero eso lo haces incluso cada segundo de tu vida, ¿no? Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos que Él nos perdone completamente. Porque tú y yo no tenemos esperanza fuera de Cristo. Pero en Cristo todo pecado es perdonado. Y somos declarados justos. Ya, eso hemos predicado en la iglesia incluso acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Eso es, lo que pasa es que a Cristo, después de haber sido anunciado y todo, estaban atribuyéndole el obrar del Espíritu Santo, estaban atribuyendo a Satanás. ¿Quiénes lo estaban haciendo? Religiosos que teniendo las escrituras, ellos debieron haber reconocido a Cristo y más bien estaban diciendo que Cristo era, pues, provenía de Satanás mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Están blasfemando en contra del obrar de Dios, de su evangelio, ¿no? En contra del obrar del reino de Dios que Él estaba comenzando a mostrar al mundo. Por lo tanto, ellos no tienen salvación. Ellos habían blasfemado abiertamente, una rebeldía total. No creemos en Dios, no creemos para nada. Era el mismo Cristo. Yo creo que muy pocos en el mundo han hecho eso. No creo que tú y yo hayamos hecho eso, nunca. No creo. En Tingo María yo no creo que haya alguien. No sé si en el Perú pudiera haber alguien que haya hecho abiertamente. No, pero yo tengo un tío ateo que dice, Dios maldito, que tú eres, que Satanás te va a hacer no sé qué cosa. Yo tengo un tío que hace eso. Pero incluso él, si se arrepiente, puede. No es que puede. Si se arrepiente, sus pecados son perdonados. Porque él no está viendo, no está conociendo en realidad como lo conocían los fariseos, todas las profecías, las escrituras, ¿no? Y tuvieron un rechazo abierto. Sí, eso expliqué incluso en el
Claro, él estaba persiguiendo a la iglesia, pero al final Cristo No, pero date cuenta que no lo hizo porque el Espíritu Santo lo visitó. En cambio, a los fariseos, a muchos, murieron en su propia rebeldía, demostrando que la blasfemia de ellos era mayor. En cambio, Pablo tenía un celo. Él tenía un celo. En cambio, los fariseos no eran celosos para la gloria de Dios. Era un celo por el vientre de ellos, por por sí mismo, por su orgullo. Era más negocio el asunto. En cambio, Pablo era celoso. ¿Cuántos han caminado así en el pasado, que queriendo hacer bien, terminaron haciendo mal, pero queriendo tener celo por Dios, equivocados hasta que el Señor les abrió los ojos? Por lo tanto, Pablo no ha blasfemado. ¿Te das cuenta? Pablo fue un perseguidor de la iglesia, del obrar del Espíritu Santo. Pero eso no fue considerado blasfemia, obviamente. ¿No? No fue. La blasfemia es mantenerse abiertamente en contra del obrar del Espíritu Santo a través, pues, de su obra. Sí. Mm, 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 ujú, sí, pues, exactamente. Es cierto. Ahora. Muy bien. Vamos a terminar entonces la clase. Córtalo ya de una vez, mi hermano, que nos hemos pasado bastante. Vamos a orar antes, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por tus hijos aquí presentes. Padre Santo, te pedimos que nos permitas